próximo día. Tiene al invitado usted, Fabricio, ahí, está señor ahí así. Está que se requiere participar ya, Mauricio. No, estoy que les doy la razón en todo lo que han dicho, indudablemente. Es que nuestro invitado es Reidito, ¿no? El doctor Mauricio Alarcón, director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que le vemos, al igual que este humilde comunicador, también se ha dejado un poquito la barba, ¿eh? Me imagino que tiene que ver con el aislamiento. Doctor, bienvenido, buenas noches. Qué gusto, buenas noches, Fabricio. Un gusto verte en este espacio, José Antonio, y siempre siguiéndoles en la tarde cuando discuten sobre la coyuntura. Así es que qué bueno que finalmente... Muchas gracias. Muchas gracias por la gentileza. A ver, doctor, leamos la política. Hagamos un ejercicio, usted que es un analista, que además le encanta la política, hagamos un ejercicio de lo que está ocurriendo en el país. El cambio hoy en la Secretaría de Gestión de Riesgos. Hace pocas semanas hubo cambios en la Secretaría de Comunicación, en el Centro de Inteligencia Estratégica, en la presidencia del Consejo Directivo del IES. ¿Cómo evaluamos eso? Y eso permítame atarlo con otra cosa más. Porque claro, esto ocurre en medio de la emergencia sanitaria. Estas supuestas desavenencias, este supuesto distanciamiento del presidente con el vicepresidente, que digamos es una suerte de secreto a voces. Este fin de semana se habló muchísimo sobre el supuesto futuro inmediato del vicepresidente. Ayer en entrevista con el colega Milton Pérez en Teleamazonas, el vicepresidente negó aquello. Pero digo, yo siento, Mauricio, José Antonio, amigos y amigas, yo siento un ambiente enrarecido en lo político. ¿Cómo lee Mauricio Alarcón el ambiente político? Es muy complejo. Yo creo que quizá el punto de partida es decir que un presidente, por supuesto, tiene que rodearse de gente en la que confía. Y eso quizá podría ser, entre comillas, una justificación para el baile de las sillas del que nos tienen acostumbrados, ¿no? Lo sacan de un puesto, lo ponen en otro, lo ponen por acá, lo ponen por acá. Sin embargo, y creo que el comentario que hacían ustedes hace pocos minutos es más que acertado, la confianza no lo es todo. Y por supuesto, incluso pasaría yo a un tercer, cuarto plano en una situación de emergencia como la que está viviendo el país en este momento. Basta entrar a la página web de la Secretaría de Riesgos para comprender el trabajo de la institución, para que cualquiera de nosotros simplemente defina el perfil de la persona que debería estar al frente de esa institución. No se diga cuando la Secretaría de Riesgos, como ente rector de un comité de operaciones de emergencia a nivel nacional, tiene muy delimitado su mandato y sus funciones. Ahí incluso uno diría, hay otro perfil. Y a mí me pasó lo que nos mencionaba José Antonio hace un momento. Yo juraba que a quien iban a designar por experiencia, por conocimientos, como nuevo secretario del Sistema de Gestión de Riesgos era Juan Zapata. No obstante, vemos ahora una designación política. Y creo que lo mismo hemos visto, Fabricio, en el tema del cambio en el IES, en el tema del cambio en los distintos ministerios. Todas estas terminan siendo designaciones políticas, Mauricio. Pero por supuesto, yo creo que a ninguno de nosotros nos queda duda que las designaciones son estrictamente políticas. Y lamentablemente, otra de las situaciones que se están viendo y que creo que es público y notorio, no se necesita ser un experto analista para llegar a esa conclusión, que esto es también parte de esa pugna entre las distintas facciones que existe al interior del gobierno. Ocurrió con la Secretaría de Comunicación, ocurrió con el tema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y creo que eso no debería ser de ninguna manera la línea rectora en un gobierno, mucho menos, insisto, en una situación de emergencia como la que vivimos. Las designaciones deberían responder a criterios técnicos, no simplemente a división, reparto o asignación o cuota política. La semana pasada tuvimos un invitado que nos decía que en este punto es muy difícil aceptar al presidente un cargo, es decir, que los cuadros como se han agotado, ¿no? Que hay solamente un grupo muy reducido de personas que le aceptarían un cargo. Y tú hablas acerca de una fracción, es decir, yo supongo que antes de llegar el nombre del nuevo director de la Secretaría, han habido seguramente muchas carpetas que se le han puesto al presidente encima de la mesa. Y al final del día, supongo, él habrá tomado la decisión respecto a quién quiere al frente de esa institución.
¿Tú crees que, perdóname, te hago la pregunta, sí, sí. ¿tú crees que el presidente o el gobierno en este momento cuenta con muy pocos cuadros, sabiendo la coyuntura, sabiendo que las elecciones están muy cercas, que si se equivocan quizás cualquier persona que pueda tener algún futuro político lo puede hipotecar en esta coyuntura? Es el costo político de asumir un cargo. O sea, eso no es nuevo, eso ha estado siempre en un gobierno. Cuando una persona decide dar el paso adelante hacia la función pública, sabe que tiene mucho por perder. Y eso es parte de someterse al escrutinio público, eso es parte de estar permanentemente rindiendo cuentas a la ciudadanía. Y por supuesto, lo que has mencionado, José Antonio, es clave, es difícil que una persona en estas circunstancias le acepte un puesto al presidente de la República. No obstante, creo que hay que saber leer incluso yo diría ya las acciones más que los hechos o su interpretación. La carta que presenta Alexandra Ocles el día de hoy es muy clara al decirle al presidente, el 7 de mayo yo ya le puse mi cargo a disposición. Claro. Y en definitiva, yo diría, lo que le tienen que haber dicho es espérate un ratito porque ante la emergencia ese puesto no puede quedar vacante y quiere decir que entre el 7 de mayo y el 11 de mayo se estuvo evaluando quién podía hacerse cargo de la Secretaría de Gestión. O sea, había tiempo. Pero es un poco lo que se estila, ¿no? Es un poco lo que se estila. Sí, sin duda. O sea, lo que se estila en alguien que tenga sangre en la cara, pues, ¿no? O sea, claro, porque hay unos que ni se dan por enterados, pues lo denuncian todos los días y están, pero siguen trabajando. Claro, y cuando tú tienes sangre en la cara y te denuncian de algo, y tú dices, no, o sea, lo primero que voy a hacer es, oiga, jefe, siéntase en la libertad, aquí tiene mi carta de renuncia, siéntase usted en la libertad de tomar una decisión con respecto a la confianza que usted depositó en mí cuando me nombró. Y esa es la acción política correcta, por supuesto, pero lo que evidencia en este caso, más que esa corrección, o como bien dices, José Antonio, el tema de tener sangre en la cara, evidencia que ha habido entre 3 y 4 días para encontrarle un reemplazo propio de un cargo tan importante en estas condiciones como la de secretario del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. O sea, no deberíamos ver, además, que es lo que estamos viendo, una cascada de críticas en redes sociales como parte de este escrutinio público al que se somete cualquier funcionario, decir, pero miren hasta lo que opinaba, como bien decía Fabricio, miren a quién juraba lealtad, miren todo. Y, o sea, el gobierno en este momento no debería permitirse esos, entre comillas, lujos. Debería buscar a los mejores en una situación de emergencia, pero lamentablemente no vemos eso. Ahora, ¿qué mensaje, no? ¿Qué mensaje hubiese sido, perdón, Fabricio? Sí, sí. ¿Qué mensaje hubiese sido que el presidente, pues, no, ponga ahí, ¿saben qué? He tenido estos 3 profesionales, me he decidido ir por este señor de aquí, ¿no? Y que la ciudadanía de alguna forma diga, wow, esto no nos esperamos, es el mejor nombre para esa función. Y que la gente aplaude una designación, que es algo que lamentablemente no hemos visto en las últimas que ha hecho el gobierno nacional. O sea, aparte de la campaña propia de las cuentas institucionales que dan la bienvenida y felicitan la designación, lo que veo por lo menos en redes sociales, y no me refiero únicamente al universo de personas a las que sigo, pero uno puede ver a través de los hashtags y de las búsquedas de los nombres en las redes sociales, que yo diría 9 de cada 10 mensajes son de crítica. Sí, sí, yo coincido plenamente. Yo he visto así y tal cual lo que dice Mauricio Alarcón. Lo otro que le preguntaba, digamos, esto es lo que ha pasado en estas horas, tenemos designaciones anteriores, pero digo, a todo este clima, yo siento que no hay un gobierno cohesionado, y esto lo he comentado en las últimas semanas, siento que no hay cohesión en el gobierno, lo cual evidentemente invita a la reflexión porque uno, para enfrentar la emergencia, necesita que su gobierno esté unido a la interna para obviamente salir con un discurso unificado y enfrentar con eficiencia la emergencia, cosa que no ha ocurrido. Digo, a esta sensación de que no hay un gobierno cohesionado, le sumo estas aparentes diferencias con el vicepresidente de la República, Mauricio. ¿Cómo le ve la relación Moreno-Sonnenholzner? Y yo creo que para ello, Fabricio, a propósito del comentario que haces, yo uso un símil o lo veo de esa manera a lo que está pasando en este momento al gobierno. Es más o menos como el equipo de fútbol
que sabe que tiene una pésima delantera, sabe que tiene unos pésimos volantes y le da la confianza total para ganar un partido a la defensa, pero sobre todo a un arquero. Hay funcionarios públicos de este gobierno que se cuentan con los dedos de una mano y que están prácticamente tratando de tapar hasta los autogoles del gobierno, por muy simpáticos o antipáticos que nos puedan caer esos funcionarios, pero son los que están tratando de hacer bien las cosas y que, insisto, se cuentan lamentablemente en este momento con los dedos de la mano. Todo lo demás son acciones desatinadas como las que se ha mencionado. El día sábado en la noche sale un decreto ejecutivo que pretende cambiar todas las escalas de remuneración del sector público cuando está a la par una propuesta en la ley humanitaria de rebaja de sueldos a propósito de un aporte para después, y ustedes como periodistas deben haber constatado en los chats de prensa, para que después ni siquiera se sepa que hay una disposición en la ley orgánica de servicio público que ordena que nadie gane más que el presidente. Y bajo esa lógica, de nuevo, a lo que decía Fabricio, el equipo principal, la delantera principal de un equipo en la cancha debería ser en este caso la del presidente y la del vicepresidente. Más allá de, por supuesto, saber que por su condición física y de salud le limita al presidente ciertas acciones, pero el país debería haber un poco más de equipo que lamentablemente no se ve. ¿Usted cree que el problema, doctor, negativo para el país? Doctor, ¿usted cree, y le saludo al colega periodista y amigo Wilmer Torres que está en sintonía de nosotros, y plantea algo que le voy igualmente a plantear a nuestro invitado? ¿Usted cree que el problema es de la cabeza, de quien encabeza la función ejecutiva? El problema viene de ahí cuando, digamos, y yo le he dicho esto en varias ocasiones, yo no pretendo cuestionar al presidente de la República porque no hace recorridos por el país. O sea, yo creo que hay que matizar aquello, Es una persona que tiene una condición, es además un adulto mayor, estamos en una emergencia sanitaria. Yo no voy a cuestionar eso y eso lo he dicho en varias ocasiones. Hay gente que por decir eso me ha cuestionado y es legítimo. Lo que sí cuestiono es la toma de decisiones y hay harto lo que dice el colega Wilmer Torres. El problema es de la cabeza que debe tomar decisiones y que no toma decisiones adecuadamente o simplemente no las toma. Fabricio, el ejemplo que ahora estamos utilizando o que hemos venido utilizando en los últimos días, si es que nosotros como ciudadanos no estamos en capacidad de entender siquiera el mensaje que un presidente da a través de una cadena nacional, ahí está la respuesta a la inquietud que tú decías. Yo no cuestiono tampoco, insisto, por la condición propia de su capacidad distinta o por su condición propia, que bien decías, de adulto mayor, el hecho de que no puede existir un recorrido permanente del presidente de la República, pero es necesario que el país, por ejemplo, reciba mensajes claros por parte de su presidente, no que termine una cadena nacional y que la discusión que se genera automáticamente es ¿alguien entendió el mensaje? ¿Alguien comprendió lo que quería decir? Y creo que ahí ves tú el ejemplo. Y en un gobierno nacional, con todo lo que se acaba de mencionar en elementos, lo más importante es la cabeza. Y la cabeza es el presidente de la República. Es él quien asigna, es él quien delega, es él quien debe estar detrás de la gestión de gobierno. Y es él quien, en medio de todo, debe estar pendiente de lo que se hace en una situación de emergencia, por favor. O sea, no estamos hablando, Fabricio, José Antonio y a quienes nos siguen, que el país se encuentra en un día cualquiera de 2017 cuando el gobierno asumió. Estamos frente a una situación de emergencia nacional que demanda más puntualidad en las definiciones, demanda más y mejor información y transparencia para los ciudadanos, más y mejor rendición de cuentas a la población ecuatoriana y, por supuesto, que la cabeza transmita un mensaje de tranquilidad que hasta el momento, lamentablemente, y tengo que decirlo, no se lo transmite. Para muestra, estimado Fabricio, en los últimos 15 días, por ejemplo, hemos tenido las cifras fantasma de los enfermos del COVID, porque se traspapelan los exámenes, suben y bajan las estadísticas, resulta que teníamos 31, bajamos a 29, subimos a 30, bajamos a 28. Eso no genera tranquilidad en los ciudadanos, no genera confianza del pueblo ecuatoriano en sus autoridades. Y en definitiva, el problema es que
la gente se siente a su suerte. Oiga, doctor, no quiero monopolizar la entrevista, solamente esto, déjame enlazarle, flaco, con Mauricio Alarcón, que estamos conversando. A ver, y a propósito de un mensaje que también acabo de recibir, que también lo tenía en la cabeza. Hay una cosa que a mí en lo personal me choca. O sea, yo no soy nadie, yo soy apenas un ciudadano que tiene la posibilidad de ser periodista. Pero digo, ejerzo mi libertad de expresión y en base o con base en ello, a mí me choca que se gobierne por Twitter. O sea, que se hagan anuncios por Twitter, que se despida gente por Twitter, que se posesiona gente por Twitter, que se hagan amenazas por Twitter, que se hable de allanamientos por Twitter, que se condene a una persona por Twitter o que se absuelva a otra persona en Twitter. Hemos llegado a gobernar por Twitter. Estamos en el gobierno del Twitter, doctor. Y yo creo que este es un fenómeno que no solo estamos viendo en Ecuador, Fabricio, sino que estamos viendo es global. en países de la región, en el que por este sentido de inmediatez o de generar impacto o de tratar de tener la primicia, incluso desde las autoridades de gobierno, que se recurre al tema de redes sociales. Y ahí viene el punto. ¿Qué estamos primando? ¿Políticas públicas, buen gobierno o sensacionalismo? ¿Estamos primando sensatez al momento de gobernar o estamos haciendo que prime esta ansia de tener clics, esta ansia de tener retweets, de estar copiando mensajes, de estar mandando? Y como digo, es un fenómeno que no solo en Ecuador y que incluso se ha visto con mucha fuerza en otros gobiernos de la región, y que hay que prestarle mucha atención porque esa no es la forma. Y si no, yo les hago una pregunta. Ustedes que son seguidores de la política nacional, José Antonio, ¿ya salió el decreto de extensión del estado de excepción? No. No, el decreto como tal no, se ha hecho el anuncio. Son días, o sea, hubo un anuncio en Twitter en el que se dijo, convoqué al Consejo de Seguridad Pública, y sí. Vamos, se extendió el estado de excepción. Y por ejemplo, ese anuncio que se hizo hace como 5 días genera incertidumbre para todos nosotros, porque por ejemplo decimos, la renovación mantiene el teletrabajo, lo que quiere decir que hasta mediados de junio nos quedamos encerrados en las casas, ¿o qué? Y el toque de queda. ¿Qué pasa con el toque de queda? Ese tipo de acciones erráticas que buscan simplemente un afán sensacionalista son equivocadas en estos momentos de emergencia. Y después, claro, saldrá el decreto ejecutivo el 15 de mayo, un día antes, para que se venzan los 30 días o el mismo día en el que se venzan, y le tendrán a medio mundo en el sector público y en el sector privado corriendo para solucionar lo que mande ese decreto de estado de excepción. Esas son acciones erráticas que evidencian lo que ha mencionado Fabricio. Y otra cosa adicional, sumando a lo que decía Fabricio, el hecho de que cuando no sé, pues voy a ser un poquito irónico, ¿no? Cuando una denuncia llega a ser tendencia, ya pues, o sea, ahí ya se toma una decisión con respecto a... sí, digamos, sí causa cierta molestia, ¿no? A la interna, porque claro, lo conversábamos con Fabricio la semana anterior y recordábamos cómo eran las apariciones de los presidentes de la República hace 30, hace 40 años. O sea, cuando salió un presidente, 8 de la noche, cadena nacional, presidente de la República del país. Wow, o sea, era una solemnidad, todas las familias estaban sentadas frente al televisor viendo ese anuncio que iba a hacer el presidente, ya sea en la parte económica, en la parte social, ¿no? En la parte política. Pero era como una cuestión muy solemne, muy exclusiva, ¿no? Claro, el día de hoy, y yo no sé si te pasa a ti, Fabricio, en el chat nos llegan cadena del presidente. A las 4, a las 8, a las 10. Sí. Ya, si me la pierdo no pasa nada, mañana en la mañana la reprisan, o sea, tampoco es que me perdí algo así, wow, ¿no? Antes no sucedía eso, o sea, cadena del presidente era... Tú te estabas sentado 15 minutos antes, ahí ibas al baño y regresabas para no perderte absolutamente nada. Pero hoy día no estaba sucediendo eso. Y claro, con las múltiples veces que se sale a decir detalles que quizás ya son conocidos, ¿no? Porque al final del día, muchas veces de lo que dice el señor presidente, muchas veces ya se lo conoce. Entonces, sí como que ha perdido valor la cadena, ¿no? Y otra cosa que le quería decirle, que aparte del tema de la cadena, es que los rumores que se generan y es gente que, o sea, esos rumores salen de las internas de las instituciones, ni siquiera sale del señor que está en el mercado comprando,
salen de la interna justamente para provocar, ¿no? Jalarle el tapete al funcionario o a alguna persona para que obviamente esté en la opinión pública y la opinión pública lo destroce. Sí, efectivamente, así es como se dan las cosas en la situación actual. E incluso lo que decía José Antonio, ¿no? O sea, más allá incluso de la frecuencia de las cadenas nacionales, sale la cadena para explicar la cadena. O sea, y eso no contribuye. La información, insisto, en esta época de emergencia hay incluso estándares internacionales sobre la materia en la que se dice que la información debe ser lo más clara y precisa de cara al ciudadano común. El ciudadano, además, más allá de lo que tú mencionabas, de si me pierdo la cadena no me pierdo nada, debería ser este espacio en el que se menciona así me las veo, por ejemplo. No, yo te digo, yo me las veía al principio, pero ya llega un punto en el que si me pierdo la cadena, me pierdo, porque además entro a la cuenta de Twitter de la Secretaría de Comunicación y tengo el video a los 2 minutos de la cadena. Entonces, ¿para qué prendo la tele si desde la comodidad de mi teléfono puedo acceder al mismo video en cualquier momento? O si en los grupos de chat, grupos de WhatsApp, ya lo mandan a circular, y lo mandan a circular con la misma agilidad que salen los videos de fake news, con la misma agilidad con la que salen los videos de los remedios caseros. Así es que hay que darle a ese canal de comunicación la importancia que se merece. No está ahí para ser simplemente utilizado para cualquier cosa. Tiene que llegar con información puntual, precisa y de utilidad para la ciudadanía, que eso es quizá una de las cosas más importantes. Doctor Mauricio Alarcón, ¿usted cree que a esta hora se disolvió, desapareció ese aire, esa amenaza de posible muerte cruzada? Yo creo que surtió efecto, mi estimado Fabricio, a pesar de porque nos puso a hablar del tema, ¿o por qué? No, primero nos puso a hablar del tema y con conocimiento. Tú sabes que en Ciudadanía y Desarrollo dirigimos el Observatorio Legislativo. Yo te digo, con conocimiento de causa, la propia gente de la Asamblea Nacional empezó a correr en círculos, no voy a decir todos ni voy a dar los nombres, por supuesto, y tú lo sabes, a decir, uy, nos van a cerrar, o sea, hay que aprobar la ley o nos cierran, porque además, como lo analizamos en más de un foro, es equivocado hablar de muerte cruzada, Fabricio, eso lo dijimos en el gobierno anterior y hay que decirlo en esto. O sea, tú no puedes hablar de muerte cruzada cuando el presidente tiene un cañón y la Asamblea Nacional se defiende con un esfero. O sea, hay una descomposición o un desbalance de las armas como para hablar de muerte cruzada. ¿Por qué? Porque si la Asamblea destituye al presidente, la Asamblea se autodisuelve y la función ejecutiva queda en manos del vicepresidente trabajando como quiera y sin ningún problema. Pero si el presidente disuelve la Asamblea, se queda asumiendo 2 funciones del Estado, el ejecutivo y el legislativo, y expidiendo leyes vía decreto. Así es que hay un desbalance. Así es que ante esa amenaza, lo que se ha visto es obviamente una asamblea dispuesta a negociar, dispuesta a ver cómo trabaja el tema de la ley humanitaria o de las reformas al Código de Planificación y Finanzas Públicas, con tal de que no lo cierren, teniendo en cuenta incluso que el tiempo apremia. ¿Y cuál es tu opinión, Mauricio, respecto y esto sí hay que decir muy en claro que es un rumor, ¿no? Es un rumor. Pero ya un rumor que desde hace un par de semanas viene sonando en el marco de lo que decía Fabricio, este distanciamiento o presunto distanciamiento entre el presidente y el vicepresidente, que en su momento cada uno pues ha dado ha salido, digamos, a la opinión pública a decir cierta clase de cosas, lo cual debería desvirtuar cualquier tipo de distanciamiento, porque el presidente lo ha felicitado, ¿no? A la semana anterior, luego de que hubo quizás el punto más alto del rumor, salió el presidente a felicitar a algunos funcionarios, entre ellos al vicepresidente. Y el vicepresidente salió también, haciendo unas declaraciones, señalando que él no era candidato, en fin, toda esa clase de cosas. ¿Tú crees que este rumor, digamos, se fundamenta en algo cierto? No solo el distanciamiento, sino el hecho de que el presidente pueda dar un paso al costado, de que el vicepresidente pueda asumir, o que el mismo vicepresidente pueda renunciar y suba una
nueva persona que sería la cuarta o el cuarto vicepresidente que asuma esa función. Increíble, ¿no? No, a ver, definitivamente en política los rumores simplemente son eso, rumores. Si nosotros nos basaríamos en los rumores que la política nacional ha corrido durante los últimos 5 años, no estaríamos viviendo lo que vivimos. Recuerden ustedes que solo en los últimos años le hacían renunciar al presidente Moreno siquiera unas 5 veces. Era como que regresa, se va de viaje, del viaje le va a renunciar afuera, no quiere regresar al país. O sea, esos rumores en buena medida creo que se deben al juego de la política nacional. En este momento creo que aunque lo nieguen, para el ciudadano común es indiscutible que en el radar electoral se encuentra el vicepresidente. Así él diga que no es candidato, porque efectivamente mientras no esté inscrito no lo es, pero aparece en las encuestas, lo están sondeando, se está viendo que hay una intención de candidatura. Puede no ser la de él, puede ser de otra persona, pero ese es el nombre que aparece. Pero te hago un paréntesis ahí. Tengo entendido que él tendría que renunciar con 6 meses, si no me equivoco, anticipación. Ahí viene el punto. Hay una obligación en este caso de renuncia. Entonces, si él quisiera ser candidato a la presidencia, tendría que renunciar. Hay unas reformas incluso recientes en febrero del Código de la Democracia que son muy claras respecto a este tema y hay que tenerlas en cuenta, pero digamos que no renuncia para ser candidato. Hasta no ver la renuncia plasmada en un papel, creo que nosotros simplemente debemos decir que son rumores, porque ustedes recordarán, hace 2 semanas incluso periodistas decían, sé de buena fuente que se ha producido una pelea al interior de Palacio y se dijeron esto. Yo sinceramente admiro a esos periodistas que son capaces de hasta citar textualmente lo que ha ocurrido en una reunión de CEPAR, porque utilizan hasta comillas como si fuera un tema de cita textual. Y Fabricio se ríe porque sabe a lo que me refiero. Yo creo que José Antonio también. Y los hechos están ahí. El día de hoy recibo yo un mensaje en redes sociales de una cuenta de Twitter, además, en la que se dice, María Paula Romo es la nueva vicepresidenta de Ecuador. Y yo me quedo pensando y digo, o sea, por último, ella tendría que encabezar una terna después de que el vicepresidente renuncie y la asamblea tendría que escogerla para ser vicepresidenta. ¿Cómo podemos nosotros ya poner a alguien en la vicepresidencia de la República? O usar el rumor en el que se decía que quien aspiraba a la vicepresidencia en reemplazo de Otto Sonnenhorstner era el ministro Michelena, porque él sí goza de la confianza del presidente Moreno. Rumores van y vienen. Y yo creo que en este punto lo que necesitamos es ver lo que pasa en la política nacional, leer, por supuesto, las acciones y los momentos políticos y esperar a que las cosas definitivamente se den. Los rumores que son amenazas, como el caso que mencionaba Fabricio de la muerte cruzada, en algunos casos resultan bastante efectivas y lo estamos viendo. Oiga, y para cerrar, hablando de rumores, el supuesto malestar a la interna de Fuerzas Armadas. ¿Ah? Ese, con todo respeto, va de nuevo. Además de un rumor que se publique en redes sociales, con el respeto que le podamos tener al periodista. Un rumor que a la tercera cadena de mensajes ya distorsionaba totalmente lo que decía el mensaje inicial y que se transformó en amenaza de golpe de Estado en Ecuador. O sea, yo creo que, Fabricio, entiendo mucho lo que está sucediendo en el país. Entiendo que hay incertidumbre para los ciudadanos, para los periodistas, para los políticos, pero no debemos, especialmente quienes como ustedes son líderes de opinión, quienes como ustedes dirigen estos espacios de discusión, olvidar uno de los preceptos básicos del periodismo, que es la responsabilidad al momento de informar. No pueden, así como tú mencionabas y José Antonio mencionaba, hacer periodismo de Twitter, hacer periodismo de chisme, hacer periodismo de rumor, hacer periodismo sensacionalista, como el que en muchos casos se está dando. Y de nuevo, amigos periodistas, amigas periodistas, dejen de comer tweets, dejen de comer números de seguidores. Me alegra mucho que haya gente que se emocione porque le dan 300, 400 retweets a la nota. Actuemos con responsabilidad. Ya no es un tema de si el gobierno nos cae bien o mal o si el gobierno anterior nos caía pésimo. Creo que es un tema de responsabilidad
con el país y con el futuro de todos, no del gobierno, de los ecuatorianos. Muy bien, doctor, gracias por el tiempo y por la gentileza de habernos acompañado y de haber interactuado en este espacio. Que sea la primera, pero no la última, con Mauricio Alarcón. Muchas gracias. Eso te iba a decir, Fabricio, muchísimas gracias por la invitación y espero que no sea la última vez. Ya sabes que siempre ha sido un gusto espacio contigo y ahora ni se diga con José Antonio. No lo será, muchas gracias, muy amable. Un gusto. Gracias. A Mauricio Alarcón, director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, analista político además.